¿Cómo están mis hermanos? Mis hermanas, ¿bien? Qué bueno, me da gusto volver a saludarles. Y pues vamos a dar lugar a la palabra de Dios. Sabemos que estamos aquí por la palabra de Dios y para aprender de la palabra de Dios. Amén. Te invito a que inclines tu rostro, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta noche que tú nos has dado, que tú nos has regalado por gracia, venimos ante tu presencia una vez más para rogar que tú, Señor, nos abras el entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor, primeramente. Porque sabemos que tu palabra, Señor, se ha de discernir espiritualmente y no con el intelecto. Sabemos que tu palabra, Señor, nos la revela el Espíritu Santo, el cual tú has enviado para que esté con nosotros y sobre nosotros y en nosotros, Señor Jesús. Gracias porque nos alientas y nos animas a seguir adelante, Señor, en el conocimiento tuyo, para que lleguemos a la plenitud de la deidad, Señor. Así como Cristo, el varón perfecto, es nuestro ejemplo, así nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto, a la cual, Señor, tú nos sigues perfeccionando día con día. Te damos gracias, Señor. Usa mi vida, Padre, para hablar tu verdad y para que hables, Señor, conforme a lo que tú has puesto en mi corazón, Señor Jesús. Y no hable yo de mi propia cuenta, Señor, sino hable todo lo que tú me has puesto, Señor. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, continuando con nuestra serie. ¿Cuál es la serie que estamos llevando? ¿Quién me puede decir o quién me quiere decir? Aplicamos la dedocracia. Doctrinas. Sí, la serie es Doctrinas Fundamentales del Cristianismo. Pero ahorita, acuérdense que venimos hablando durante estas 2 últimas semanas, seguimos con la línea de temas, ¿verdad? Acerca de la Trinidad. Ya vimos Dios Padre y ya explicamos de una manera general y objetiva lo que es la Trinidad. También estudiamos lo concerniente a Dios Padre, ¿verdad? Que es la primera persona de la Trinidad. Ahora daremos espacio para hablar acerca de la tercera persona de la Trinidad, que comprende nuestro tema número 5, Dios Espíritu Santo. Ya que posteriormente dedicaremos un par de enseñanzas para hablar acerca de Dios Hijo. Pues hay bastantes puntos y aspectos fundamentales, mis hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, debemos tener como parte del fundamento de nuestra fe. Cuando tú y yo estudiamos este tipo de temas, como el de hoy, por ejemplo, acerca del Espíritu Santo, alguno pudiera pensar o intentar hacernos dudar que entonces esta llamada Trinidad sí es separable o divisible, debido al hecho que estamos estudiando cada una de las personas de la Trinidad. Pero esto no es así, ya que algo de lo que tratamos la clase anterior y que me gustaría que quedara bastante claro, es acerca de que el que nosotros podamos, el que tú y yo podamos identificar a cada una de las personas de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no significa que estén separadas o separados entre sí, sino que esa clara distinción nos muestra una unidad en perfección, porque sabemos que Dios es 3 en 1, ¿verdad? Y al estudiar todo lo concerniente al Espíritu Santo, quien es Dios, evidentemente estamos estudiando todo el ser de Dios también. Por lo tanto, aprendemos de una manera conjunta. Si estudiamos de Dios Padre, aprendemos de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Lo mismo que hoy, aprenderemos de una manera conjunta tanto de Dios Padre y de Dios Hijo, porque los 3 actúan en una divina perfección, mis hermanos, y donde cada uno cumple una función específica, pero una sola voluntad. A veces nos va a costar un poquito de tiempo entenderlo, asimilarlo, pero es así. Cada uno cumple una función específica, pero es una sola voluntad. La voluntad de Dios es la voluntad del Padre, es la voluntad del Hijo y del Espíritu Santo. Acompáñame a Juan 14:26, al Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 26. Yo lo voy a leer en la versión Biblia lenguaje sencillo.
Me gustó como dice. No varía mucho, pero me gustó como dice. Juan 14, 26, ¿ya lo tiene? Amén. Dice, el Espíritu Santo, en la Reina Valera dice, más el Consolador. Y después dice, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Acá lo dice directamente, dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará. Porque el Padre, la primera persona de la Trinidad, lo enviará para tomar mi lugar. ¿Quién está hablando? ¿Pablo? ¿O Pedro? ¿O Juan? No, ¿verdad? Está hablando Jesús. Entonces Jesús dice que el Padre lo enviará para que tome mi lugar. Esto nos enseña muchísimo, mis hermanos. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y no solamente nos enseñará, sino que también ¿qué hará? Recordará todo lo que les he enseñado. ¿Quién? Jesucristo. Le estaba hablando a sus discípulos, ciertamente. Y nosotros que somos sus discípulos ahora, es lo mismo. Ya el Espíritu Santo ya mora en nosotros, mis hermanos. Ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de la promesa de la herencia en Cristo. Ya el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ya el Padre lo envió, ya el Padre nos lo dio. Ya creímos, ya nacimos de nuevo. Entonces, el Espíritu Santo te va a enseñar todas las cosas. Y acerca de Él mismo también te va a enseñar para que no creas lo que tú crees, ni creas lo que a ti te convenga, o creas lo que te encuentras en el internet, sino que creas lo que Él enseña de Él mismo, o la palabra enseña de Él mismo. Entonces dice que nos enseñará y les recordará todo lo que les he enseñado. En este solito pasaje podemos hablar de prácticamente todo lo que es la doctrina del Espíritu Santo, pero hay mucho más que hablar. Entonces, es necesario entonces, mis hermanos, que todo cristiano genuino tenga un entendimiento correcto y preciso, basado en las Escrituras, acerca de todo lo que nos instruye acerca del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Inspiró a los hombres para que escribieran la palabra de Dios. Y muchos de los estudiosos dicen que el Espíritu Santo no se hizo el protagonista, porque Él fue el que inspiró la palabra de Dios. Y si tú estudias o analizas, vas a ver más acerca de Dios el Padre y Dios el Hijo que del Espíritu Santo. Pero aún notando eso, hay bastante de qué hablar y hay bastante en la palabra de Dios que nos instruyen acerca del Espíritu Santo. Porque hoy en día, mis hermanos, así como a lo largo de la historia, aún hasta nuestros días, y quiero mencionar esto, exceptuando a la iglesia primitiva, claro, ha sido y sigue siendo un tema de controversia y discusión. Tanto dentro del ámbito cristiano, me refiero a todas y cada una de las diferentes colores y sabores que hay, ¿verdad? Hablando de las denominaciones. Tanto dentro como fuera del cristianismo, hablando acerca de las sectas y doctrinas falsas que han torcido las verdades fundamentales de la palabra, enseñando mentiras, ¿como qué? Como verdades. Porque ¿cuántos sabían que muchas sectas y doctrinas falsas usan la palabra de Dios? Muchísimas. Por causa de esto, y muchas otras más razones evidentes, es que se ha vuelto un tema que no todos tocan, hablan o enseñan. Porque lamentablemente, donde se supone que se predica la verdad del Evangelio de Jesucristo, refiriéndome al cristianismo, es donde más se ha enseñado esto de una manera errónea y vergonzosa. Porque no han sabido dar una enseñanza correcta y fiel. Cuando hablamos de que es correcto y fiel, habla de que es algo digno de ser creído. Pero muchos andan por ahí como lobos enseñando doctrinas falsas dentro de las iglesias cristianas, entre comillas podríamos llamarle. Entonces no han sabido enseñar de una manera correcta y fiel lo que la palabra de Dios nos enseña y nos muestra con claridad, donde curiosamente es el mismo Espíritu Santo quien dice en la Escritura acerca de esto. 1 Timoteo 4:1, yo te lo voy a leer rápidamente.
En la traducción del lenguaje actual, ya es un versículo conocido, si gustas anotarlo, el Espíritu Santo ha dicho, ha hablado claramente. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? El mismo que dice Juan 14:26, que nos enseñará todas las cosas. Dice esto, que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. En otra versión dice, en la versión Reina Valera, apostatarán, se alejarán. Serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios, doctrinas de demonios. Tristemente es algo que podemos ver hoy en día a lo largo de todo el mundo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque gracias a que vivimos en la era de la información, de la tecnología, de las telecomunicaciones, podemos darnos cuenta de esto. Y que por el discernimiento del Espíritu Santo podemos también entender y detectar quién está enseñando doctrinas erróneas. Y no solamente para saber nosotros, sino también para poder avisar tú, mi hermano, y yo, y alertar a otros hermanos o hermanas de aquellos falsos maestros y falsos profetas, que trabajan ¿para qué? Para destruir la iglesia de Cristo. Cosa que jamás podrá suceder. La palabra de Dios dice que el reino de las tinieblas no prevalece. Más bien la iglesia no va a prevalecer en contra del reino de las tinieblas. Vamos a ver algunas enseñanzas incorrectas acerca de quién es el Espíritu Santo. Aún a pesar de las discrepancias y diferencias o de pensamiento que hay entre las distintas llamadas denominaciones en el ámbito cristiano, y me refiero a aquellas que son de carácter secundario o de segundo término, no para la cuestión de salvación. El entendimiento y la creencia que se tiene acerca del Espíritu Santo, en la gran mayoría, se mantiene en la mayoría de ellas en un mismo entendimiento y acuerdo. Claramente porque se trata de una de las doctrinas fundamentales para la salvación de los hombres. Porque si alguien dice, no, espérame, el Espíritu Santo no es Dios, o el Espíritu Santo esto, en contra de la palabra de Dios, entonces niegan rotundamente la doctrina de la salvación del hombre. Porque como vimos ya en las clases anteriores, en la salvación operan las tres personas de la divina Trinidad. Ya lo vimos. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con personas que están lejos de los caminos del Señor? Es decir, quienes andan en el camino estrecho, ancho, la puerta ancha, muchos son los que entran. Y que al momento de tú compartirles de la palabra y acerca de la deidad del Espíritu Santo, nos damos cuenta del entendimiento tan equivocado que tienen acerca de la persona del Espíritu Santo. Podríamos llamarlas como falsas ideas, las que voy a mencionar a continuación. Falsas ideas sobre el Espíritu Santo. Porque no se le pudiera llamar doctrina o enseñanza. ¿Por qué? Porque no hay un sustento bíblico. Tú no puedes, o alguien no puede sacar o inventar una doctrina supuestamente bíblica acerca de algo si no tiene sustento bíblico. ¿Y cuántas doctrinas hay alrededor del mundo? Y en las doctrinas, incluso dentro del cristianismo, tristemente, doctrinas que no tienen sustento bíblico y las enseñan como verdades, que era lo mismo que hacían los judíos, los fariseos, ¿verdad? Mandamientos de hombres y las imponían como leyes de Dios. Entonces, hay muchas sectas allá afuera que enseñan que el Espíritu Santo no es una persona y por ende le quitan el título de Dios. En primer lugar, tenemos a los testigos de Jehová, famosos, ¿verdad? En una de sus publicaciones de la Torre del Vigía, ellos afirman que de una manera rotunda que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es la fuerza activa de Dios. Para ellos eso es el Espíritu Santo. Diciendo que no se trata de una persona, pero es una fuerza poderosa que Dios hace emanar de sí mismo para llevar a cabo su santa voluntad. Alguno pudiera escucharlo, se escucha bien, se escucha bonito, pero no tiene sustento bíblico. Y tú te metes a investigar y ellos sustentan este argumento. Y cuando yo estaba leyendo los pasajes que ellos utilizan para sustentar o fundamentar esta doctrina, que para ellos el Espíritu Santo no es Dios, dices, no inventes, están totalmente sellados o tapados, ¿verdad? Pues están ciegos, tristemente.
Hay otra religión donde Mary Baker es fundadora de la ciencia cristiana. ¿Había escuchado tú hablar acerca de esta? Ciencia cristiana. Bueno, ella caracterizó a la tercera persona de la Trinidad como ciencia divina. O sea, todo es ciencia para esa persona. Perry Pratt, uno de los apóstoles fundadores del mormonismo, habla del Espíritu Santo como una fuerza parecida al magnetismo o la electricidad. Yo tengo un imán aquí, tengo un imán acá, y están en mis manos y yo los puedo controlar. También la luz, yo la apago y yo la prendo cuando yo quiero. A eso se refiere, que Él puede controlar al Espíritu Santo. ¿Alguien aquí puede controlar al Espíritu Santo? ¿Alguien le dijo al Espíritu Santo cómo hacerle? No, ¿verdad? Otros llamados cristianos unitarios, universalistas, ellos niegan rotundamente la Trinidad. Por ende, niegan la deidad del Espíritu Santo. Hay otra iglesia que se llama la Iglesia Ni Cristo de las Filipinas. Al igual que los testigos de Jehová claman ser la restauración de la doctrina original del cristianismo, fíjense nomás. Y se declaran como la única iglesia verdadera, pero ven al Espíritu Santo únicamente como el poder de Dios, no como una persona. Y por último, la luz del mundo, también la conocemos bastante, ¿verdad? Otra de las más conocidas y famosas sectas que enseñan que la Trinidad no es bíblica, hágame el favor. Pero bueno, y todavía hay muchas más sectas y doctrinas falsas que niegan esto de una manera abierta y directa. Mas sabemos que por causa del pecado viven en tinieblas y están en engaño, mis hermanos. Roguemos nosotros al Señor para que les sea abierto el entendimiento, ¿verdad? Esa es nuestra misión como discípulos de Cristo. Predicar, enseñar acerca de las verdades de la palabra de Dios. Y bueno, como lo comentaba, a lo largo de la historia ha sido un tema de controversia y discusión, lo que es la deidad del Espíritu Santo. Debido a que, como ya lo estuvimos viendo, a partir de que un hombre llamado Tertuliano, un padre de la iglesia, usó el vocablo Trinidad por primera vez, se levantaron muchos hombres a contradecirlo y atacar aquella idea. Incluso cuando la definición de él era considerada como deficiente años después. Pero recordemos que él enseñaba una inferioridad del Hijo al Padre, aún sin tomar en cuenta el Espíritu Santo. Mas con los aportes de otros padres de la iglesia, este hombre Tertuliano, al paso del tiempo, pudo tener un entendimiento mejor de esto. Pero eso fue cambiando con el pasar de los años, mis hermanos, no olvidando que hubo muchísimas corrientes de pensamiento que se levantaron. Recordemos las veces que el apóstol Pablo le decía a las iglesias que se habían levantado falsos maestros, falsos cristos, y que ellos pensaban que ya era el final de los tiempos. Imagínense, hace más de 1950 años ellos ya pensaban que era el fin del mundo. No querían que naciéramos, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí, seguimos aquí. Ellos ya están en la presencia de Dios, ¿verdad? Ellos son la gran nube de testigos que dice Hebreos. Entonces, se levantaron muchas corrientes de pensamiento y podemos hablar de que se levantaron tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Que como lo comenté al inicio, vamos a excluir evidentemente a la iglesia del primer siglo, porque ellos, reconociendo de una manera clara que el Espíritu Santo es Dios. Lo puedes ver tú en los distintos pasajes que vamos a ver. Y únicamente de manera repasada rápida, vamos a ver algunos aspectos importantes que durante la historia sucedieron. Debemos saber que a lo largo de los primeros años de la iglesia primitiva, evidentemente no se tenían las escrituras tal y como las tenemos el día de hoy. ¿Sabían esto? Ya lo vimos en cómo se formó la Biblia, ¿verdad? En el tema número 1. Es decir, no se tenían todas las cartas del apóstol Pablo al mismo tiempo. Asimismo, las cartas del apóstol Pedro, Juan y Judas no se tenían. ¿Por qué? La última carta dicen que fue escrita, que fue la del apóstol Juan, en el año 90 después de Cristo. Imagínense. O sea, estás hablando que alrededor de 57 años después de que Jesús ascendió a los cielos, se escribió y se publicó la carta del apóstol Juan.
ya que fueron escritas estas después de la primera mitad del siglo. Y por tal motivo, como no tenían la Biblia, pues debían de tener algo en el cual ellos pudieran estar leyendo, repasando incluso la palabra de Dios. Ciertamente tenían pues el Antiguo Testamento, los profetas los tenían, pero ciertamente los escritos del Nuevo Testamento aún no se hacía el compendio. Y por tal motivo surge lo que hoy se conoce o se le denomina como el credo de los apóstoles. ¿Alguna vez han escuchado hablar de eso? Bueno, apareció en diversas maneras durante los primeros siglos de la iglesia, pero fue estandarizado cerca del año 700 después de Cristo y se hizo en latín, que posteriormente del latín se traduce al español, ¿verdad? En el cual se puede leer la siguiente declaración, y es lo único que quiero resaltar. Este credo significa algo en lo que crees. Esta palabra credo viene de la raíz de es creer. Yo creo en esto, ese es un credo. Entonces, una de las declaraciones que venían ahí era, creo en el Espíritu Santo. Y si tú lo analizas, si tú lo investigas, de los primeros 4 renglones habla de creo en Dios como Padre, el dueño de todas las cosas, el creador de los cielos, y creo en el Hijo Jesucristo como Señor. Y aplican este mismo creo al Espíritu Santo, en el sentido de poner en un mismo lugar tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y hay mucho más de qué hablar acerca de este credo, pero sabemos que el credo ante la Biblia no es nada. Muchos la han tomado al igual de la Biblia, pero no debe ser así, mis hermanos. Nuestra única fiel guía, ¿qué es? ¿O cuál es? La palabra de Dios. Los credos de los apóstoles los usaron mientras la Biblia se formaba, lo cual era un instrumento de enseñanza falible y era como un resumen para poder comprender lo que las Escrituras enseñaban acerca del Evangelio. Entonces, era una ayuda para los cristianos de aquel entonces. Dice el doctor Albert Mohler Jr., dice acerca del credo que es un resumen narrativo de la fe cristiana, el cual ayuda a las personas a entender cuál es la esencia del Evangelio. Fíjense lo que ayudaba el credo, a entender la esencia del Evangelio. Y nos ayuda a decir todo lo que tenemos que decir para poder comunicar el Evangelio. Y bueno, tenemos tanto posturas positivas acerca de quienes reconocían la deidad del Espíritu Santo, pero también tenemos registros antiguos que dicen que no concordaban con las ideas del Espíritu Santo. Tenemos a Pelagio, la escuela de Macedonia. Muchos presentaron al Espíritu Santo como una fuerza en vez de una persona, que de ahí básicamente se toman los testigos de Jehová para decir que el Espíritu Santo es una fuerza. Pero realmente no hay nada en la palabra de Dios que nos pueda fundamentar eso. Ya en nuestra era o en siglos pasados, siglo XVI, hubo un movimiento llamado Luz Interior, liderado por Sebastian Frank, quien murió en 1542. Fíjese lo que enseñaba esta persona. Enseñaba que el Espíritu Santo es una posesión natural del hombre. O sea, que nacemos y ya tenemos al Espíritu Santo, lo cual es imposible, no es cierto. Que dice que le permitía alcanzar vistazos de comprensión de las Escrituras. Hay otro corriente de pensamiento que se llamó el socianismo. Adoptó la posición de que el Espíritu Santo es nada más el poder y la influencia de Dios, nada más. Y hubo otro corriente de pensamiento hablando del antiguo liberalismo, que surge, ¿sabe de dónde surge? Del protestantismo, de la Reforma protestante. Dicen que el Espíritu Santo fue más y más subordinada, nada más. O sea, como menos que el Padre y menos que el Hijo. Otro enseñó que el Espíritu Santo era una emanación de Cristo y una mera fuerza espiritual. Y bueno, tales pensamientos, ciertamente, acerca del Espíritu Santo, se tomaron tanta fuerza que fíjense lo que sucedió, mis hermanos. Hasta retiraron el Espíritu Santo como agente especial en la obra de salvación del hombre en el siglo XIX. Hace no mucho. O sea, dijeron, no, el Espíritu Santo no tiene nada que hacer en la salvación.
Siendo que el libro de los Hechos es clarísimo en la manera que el Espíritu Santo obraba, guiaba, enseñaba. Ya lo vamos a ver más adelante. Porque en secuencia, muchos maestros de esa época decidieron prácticamente expulsar al Espíritu Santo y su ministerio en relación a las Escrituras. Vean nada más qué errorzazo. Qué tremendo es esto. Expulsar al Espíritu Santo y decir, no, tú Espíritu Santo, tú no eres parte del juego, tú no juegas, ándale. Tú no juegas, tú vete con tus canicas a otro lado, ¿verdad? Pero no. La palabra de Dios es clara, mis hermanos, y tenemos que ser muy agradecidos con el Señor porque tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra profética más segura. Entonces, viene la pregunta y surge la pregunta hoy, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Es una fuerza? ¿Nada más? ¿Es una influencia? ¿Es poder? ¿Nada más? Muchos dicen que cuando le atribuyen nada más como una fuerza o un poder al Espíritu Santo, se están refiriendo a que es solamente como un elemento. Hasta ahí. Una parte, sí. Un elemento. Así como la plata, el oro son elementos en la tierra, así el Espíritu Santo es un elemento. Pero sabemos que no es así. Bien. El Espíritu Santo, sin lugar a dudas y en pocas palabras, es la tercera persona de la deidad. Sencillamente. Vamos a orar, vámonos hermanos, no se crean. Bueno, quien procede del Padre y del Hijo, y que es igual a ellos en esencia. Eso ya lo hemos visto desde que definimos y argumentamos acerca de la Trinidad. Uno mismo, coexistentes, coeternos e iguales, ¿verdad? En todos los aspectos, esencia, naturaleza. También es llamado el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios o simplemente como el Espíritu. Juan 15, versículo 26, acompáñame ya si puedes. Juan 15, 26. Leímos un versículo cerquita de ahí. Y es Jesús nuevamente hablando y diciéndonos. Juan 15, 26, ¿ya lo tiene? Pero cuando, ¿qué? Venga. Tú le puedes decir a un árbol que venga o a alguien que venga. O sea, a algo que no sea una persona. No. No puedes controlar o no puedes pedirle a alguien que venga si no es una persona. Alguien con inteligencia, con entendimiento. Entonces dice, pero cuando venga el Consolador, ya vimos en Juan 14, 26 que ese Consolador es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual, ¿qué dice? Procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hay algunas explicaciones que se han dado en referencia al Espíritu Santo. Y está la que nos dice la Fraternidad Teológica Latinoamericana, la cual dicta lo siguiente: la naturaleza personal del Espíritu es que procede del Padre, así como lo leíamos, en el nombre del Hijo. Son una triunidad, una comunidad de amor en la que el Espíritu Santo es el poder personal quien hace posibles la unidad y la misión de Dios. El Espíritu es Dios, ¿cuántos lo creen? Que realiza su misión. Es quien lleva a cabo la voluntad y los propósitos de Dios. Y por último, y quien da testimonio en la tarea de reconciliación de Jesucristo en el mundo. Aquí está, mis hermanos, una definición amplia, con bastante verdad, basada en la palabra de Dios. Bien, vamos a definir este Espíritu Santo. El término espíritu tiene tanto raíz hebrea como griega. Y aún tiene una origen o una traducción latina, el cual nos da una idea, aunque no tan clara, nos encausa, es decir, que nos va llevando a la idea de quién es el Espíritu Santo.
Por lo que es importante primero hacer una definición de términos para poder entender mejor quién es el Espíritu Santo. La palabra o nombre espíritu la podemos encontrar en 3 raíces o definiciones. Viene del latín spiritus, sine, hablando de un lenguaje más moderno, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la palabra hebrea es ruach, R-U-A-C-H, ruach, R-U-A-C-H, donde este vocablo originalmente significa aliento. ¿Cómo está tu aliento? Si comiste cebolla, mejor no nos digas. No se crean. Así es. Ahorita nos vamos a los tacos, ¿verdad? Esta palabra ruach significa aliento, pero también está aplicado a viento o aire. Y finalmente se aplica también a espíritu. Esta palabra ruach en el Antiguo Testamento aparece unas 370 veces en el Antiguo Testamento. Y bien, en el Nuevo Testamento tenemos otra raíz de la palabra griega que es pneuma, con P al inicio, pneuma. La P es también como le dicen, ¿verdad? La H es muda aquí. Aquí la P es muda. De donde se deriva el estudio del Espíritu Santo llamado neumatología. Su significado es similar al del hebreo, que es viento y aliento. Y este vocablo, neuma, aparece unas 385 veces en el Nuevo Testamento. Y sabemos que el Nuevo Testamento es más corto que el Antiguo Testamento, por lo tanto, pudiéramos decir que en proporción aparece más veces. De las cuales 244 citas se refieren al Espíritu Santo. Entonces, ¿hay de qué hablar? ¿La palabra nos da a enseñar del Espíritu Santo? Claro que sí. Bien, la palabra o el adjetivo santo, tanto en el hebreo, hablando del Antiguo Testamento, como en el griego, en el Nuevo Testamento, llevan la idea de que, cuando dice la palabra de Dios que tú y yo somos santos, ¿somos qué? Trasladados, separados. Habla de separación. Separados del reino de las tinieblas y llevados o trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Eso es aplicado a nosotros. Pero aquí el santo tiene la misma connotación, lleva la idea de separación, de apartar o dedicar al servicio a Dios. Eso es en términos generales. Pero aplicables al Espíritu Santo indica una distinción bastante importante. Nos indica distinción de todo lo que es creado y mundano. Tú y yo no somos santos por naturaleza, sino que a causa del pecado la creación vino a estar bajo la influencia del maligno. Por lo tanto dejó de ser buena. Sí, dejó de ser santa, ¿verdad? Pero entonces, cuando tú hablas del Espíritu Santo, totalmente hablas de algo que se distingue de todo lo que es creado y mundano, evidentemente. Y este término también es esencialmente equivalente de lo que es divino, o sea que es proveniente del cielo, identificando así al Espíritu Santo como Dios. Entonces, cuando tú hablas del Espíritu Santo, hablas también de que es Dios, porque Dios es ¿qué? Es santo. Sean santos como yo soy santo. Entonces, si el Espíritu es santo, por lo tanto también es Dios. Porque nada que no sea Dios puede ser santo. Nosotros somos santos, pero en referencia de apartados, ¿verdad? No hay que confundirlos. La importancia de estos términos radica en que el aliento, o sea, el que tú y yo conocemos como aliento, está fuertemente asociado con la vida, ciertamente, ¿verdad? Porque quien tiene aliento, ¿tiene qué? Tiene vida. Así te vas a dar cuenta que sigues vivo cuando sientas el aliento de tu hermano. Todavía estás bien vivo, hermano. O sea, es una relación, ¿verdad? Una aplicación que se le da. Ya que si respiramos, dice que es sentido de que tenemos aliento. Y es indicación de que tenemos ¿qué? Vida. Pero si dejamos de hacerlo, es evidente de que estamos sin vida o muertos. Este aliento expresa el elemento intangible que no se puede tocar ni ver de la naturaleza humana, la fuerza que lo mueve. ¿Y quién es? ¿O qué es la fuerza que nos mueve? El Espíritu.
el alma. Por ende, y en base a esta definición o a esta argumentación, el Espíritu Santo tiene la capacidad de dar vida. Ahorita lo vamos a confirmar más adelante. Entonces el Espíritu Santo da vida, porque es Dios. ¿Da vida en qué? En la creación, en la regeneración, especialmente, porque es en la que tú y yo ahora estamos, en la vida que el Espíritu Santo nos ha dado, y en la renovación de la creación, es decir, la condición futura. Porque sabemos que cielo y tierra van a pasar. Las palabras del Señor, que son ¿qué? Espíritu y son vida. No van a pasar. Todos sabemos lo que es el viento. ¿Alguien aquí no ha experimentado el viento alguna vez? Creo que mi cabello es el que más lo experimenta, ¿verdad? Se mueve mucho. Por experiencia, tú y yo podemos percibir al viento, ¿verdad? O podemos decir, pues yo sé lo que es el viento. Me ensucia la casa, me ensucia el coche, me ensucia esto y me... Hemos percibido tanto vientos suaves como vientos fuertes, ¿verdad? Que tienen incluso capacidad de destruir, como un huracán. Sigue siendo viento. Por lo tanto, el Espíritu Santo también tiene poder o fuerza o intensidad. ¿Por qué? Porque sabemos que esta palabra ruaj, ahorita vamos a ver dónde está encontrada en la Biblia, habla de viento, de aliento. Entonces, cuando habla de viento, es decir que hay un poder, tiene un poder inherente a su naturaleza. Por lo tanto, la revelación del ruaj y el neuma de Dios se encuentra en los siguientes pasajes. Vamos a ver algunos. Juan 4:24. Juan 4:24. Pues entendamos que neuma y ruaj son las mismas palabras, pero una es en el Antiguo Testamento, en hebreo, y la otra es en el Nuevo Testamento, del griego. Juan 4:24, versículo también bastante conocido y sabido por todos, que dice, Dios es espíritu, neuma, viento. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí también esta palabra espíritu se puede definir como el ruaj de Dios. Dios es ruaj. Es viento, es aliento, es vida, es poder creador, es intensidad, es poder. Y ahora vamos al paralelo de este, es Génesis 1:1. Génesis 1:1. El primer pasaje de la Escritura, que engloba muchísimas verdades, ¿verdad? Ahí por ahí el pastor Armando Alducin tiene una serie de Génesis 1:1, como de 20 enseñanzas del versículo 1. Entonces, si quiere encontrarlas, pues ahí búsquela. Nomás asegúrese que sí sea el pastor Armando Alducin, porque no se vaya a encontrar otro por ahí. ¿Ya lo tiene? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya vimos que creó Dios, habla de Elohim, ¿verdad? Que es una pluralidad, que nos habla de esa triunidad. Y el versículo 2 nos confirma otra cosa. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y el qué? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta palabra espíritu, si tú la defines en algún diccionario bíblico, aunado a este pasaje o sobre este pasaje, vas a encontrar que es la definición ruaj, R-U-A-C-H. Al igual, más adelantito, Génesis 2:7, vamos rápidamente allá. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. Y esta palabra también es una derivación del ruaj. Dice, y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos cómo Dios, a través del poder del Espíritu Santo, que es Dios también, ¿qué creó? Primeramente dice que se movía sobre la faz de las aguas, es decir, nos habla de unas características que vamos a ver más adelante. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Y ese mismo espíritu fue el que Dios, Jehová Dios, sopló en su nariz aliento de vida, o sea, sopló el ruaj de Dios, que es lo que tú y yo tenemos ahora, que es el espíritu, el ser inmaterial, ¿verdad? Y como conclusión de esta parte, mis hermanos, el ruaj de Dios es asociado de una manera impresionante. Veamos cómo todo se asocia, todo tiene que ver con el poder creador de Dios. Un buen ejemplo de esto lo tenemos en la conversación de Jesús con Nicodemo, Juan 3:5 al 8. Tú lo puedes leer ahí después. Cuando dice que los que son guiados por el Espíritu, ¿qué dice? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo aquel que tiene el ruaj de Dios, el soplo del Espíritu Santo, el soplo de Dios en su vida, es guiado por el Espíritu Santo, es dirigido. Entonces, el aliento, el ruaj de Dios, su poder creador, es el responsable de todo lo creado. El universo, la tierra, el hombre, y aún más sorprendentemente, también el nuevo hombre o la nueva mujer, ¿verdad? Que es creado cuando una persona cree en el sacrificio de Jesucristo. El Espíritu Santo tiene el poder de dar vida, de hacer las cosas nuevas, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Hablando de que el Espíritu Santo es el que hace nuevas todas las cosas, o nos da vida. Y bueno, encontramos, voy a leer 2 pasajes únicamente, no los busques, anótalos, nada más. Job 27:3. Ahí le dicen a Job que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Aquí este hombre, creo que es Eliud, reconocía que ese aliento que había en su nariz o esa respiración era de Dios, otorgada por Dios. Incluso la vida natural es otorgada por Dios. Job 33, versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo. Ahí está el ruaj de Dios, el poder creador de Dios. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Son pasajes impresionantes, mis hermanos. También tenemos profecías acerca del bautismo de Jesús, ¿verdad? En Isaías 11:2. Y ver la profecía cumplida en Mateo 3:16. Únicamente los voy a mencionar. Y vamos ahora a tomar el siguiente punto, el cual nos habla acerca de la personalidad del Espíritu Santo. ¿Habían escuchado hablar de ese punto? La personalidad del Espíritu Santo. Todos tenemos personalidad, ¿verdad? Y pudiéramos hablar que en eso también somos semejantes a Dios, porque Dios tiene personalidad. Dios tiene sentimientos, tiene emociones, tiene intelecto. Así nosotros también tenemos una personalidad que nos caracteriza, ¿cierto? Dicen que Alex es bien buena onda. Esa es su personalidad, ¿verdad? Y que el domingo nos va a invitar el pozole, no se crean. Una foto nos iba a invitar nada más. Bueno, este punto de la personalidad del Espíritu Santo es uno de los más importantes dentro de la enseñanza o la doctrina acerca del Espíritu Santo, mis hermanos, ya que es la base para todo lo demás que podamos estudiar de Él. Pues sin tomar en cuenta o reconocer esto, entonces tampoco podríamos reconocer todos los demás puntos restantes acerca de la persona del Espíritu Santo, si no reconocemos primeramente y entendemos esto. Dice un escritor de un libro llamado El Espíritu Santo Hoy, Pablo Deiros, Dios es una persona y dado que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, Él también es una persona. Lo voy a volver a repetir. Dios es una persona y dado que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que proviene o procede del Padre, Él también es una persona. Muchos han dicho y pensado que al no tener un cuerpo físico, el Espíritu Santo, de la manera que Jesús lo tuvo, un modo incorpóreo, inmaterial, invisible e impalpable, el Espíritu Santo no puede ser considerado como Dios. Esto lo confirmamos de la siguiente manera. Todos los actos creadores de Dios
como ya lo vimos, el universo, la creación, los árboles, la separación de la luz, de las tinieblas y demás, son el resultado de la obra del Espíritu Santo como aliento, como ruaj de Dios. Por lo que sería más difícil creer que un simple viento o aliento, como nosotros lo conocemos, tengan el poder para crear estas cosas. El viento que tú sientes a diario cuando sales a la mañana, que dices, ay, que está haciendo frío, ya viene el tiempo de frío, pues ciertamente ese viento que tú sientes no sabes ni de dónde viene ni de dónde va, pero ese viento no tiene el poder de crear, sino es la palabra de Dios, el poder de Dios, y que el Espíritu Santo es quien hace lo que Dios habla. Es decir, será muy difícil entender o creer que es un simple viento el que creó todas las cosas. Como si esto fuera un atributo de Dios. O sea, el Espíritu de Dios no es un atributo de Dios. No. ¿Por qué? Porque ninguno de los atributos divinos nunca funcionó como creador. ¿O acaso tú ves, obviamente, Dios es soberano y soberanamente hizo la creación? Pero no es la soberanía de Dios que actúa para hacer la creación o actuando, haciendo al hombre. Tampoco es el amor de Dios el que dijo, vamos a hacer al hombre. Y hay que ponerle un moñito y hay que poner porque soy amor. No. Esos son errores o no son maneras correctas de entender la personalidad del Espíritu Santo. También, ninguno de los atributos divinos tiene alguna esencia de personalidad. No. Juan 16:13, vamos allá rápidamente. Juan 16:13. Juan 16:13. Amén. ¿Ya lo tiene? Bien, vamos a leer ahí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, ¿a qué? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Has escuchado hablar a la soberanía de Dios? ¿Has escuchado hablar a la omnipotencia de Dios? ¿O al amor de Dios? No, cuando Dios habla en soberanía, en sabiduría, en todo lo que Él es, en su esencia. Entonces el Espíritu Santo aquí nos está diciendo que Él también puede guiar a toda verdad, porque no habla, dice, por su propia cuenta, es decir, una persona habla, dice, sino que hablará todo lo que ¿qué? Que oyere, por lo tanto también escucha el Espíritu Santo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir, es decir, nos mostrará, nos enseñará cosas. Un poder no te puede enseñar nada. Un poder no puede llegar y, uy, créeme. No puede hacer eso. Es inerte. Y Juan 14:16, un poquito atrás, dice aquí Jesús hablando, y yo rogaré al Padre y nos dará o les dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Por qué? Porque una vez que tú naces de nuevo, una vez que el Espíritu Santo llega y mora en ti, pues es una conexión eterna, es una unión eterna. Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Un poder no se puede recibir, un poder no se puede conocer, se puede captar tal vez, pero no se puede conocer, hablando de tener un conocimiento de esa persona, una relación. Entonces, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros ¿le qué? Le conocéis. Y ahí viene la explicación de por qué le conoces, porque mora. Y esta palabra mora habla de vivir y quedarse con nosotros. Y por último dice, y estará en vosotros. Esta palabra estará se traduce por ser o existir.
sea, el verbo ser, que es aplicable únicamente a las personas. Entonces, por lo tanto, estos dos pasajes nos hablan abundantemente de que Dios, el Espíritu Santo es una persona que tiene decisión, que habla, que escucha, que sabe, que enseña, que está, que se recibe, que se puede conocer, que mora en nosotros, que vive y que está presente con nosotros. Podemos ver con claridad que de qué manera mismo Jesús se refiere al Espíritu Santo como otro consolador. Y esta palabra también tiene muchísimo para enseñarnos. No hay tiempo para verla. Únicamente la voy a dar resumida. Es del griego parakletos. Lo cual en resumidas cuentas se refiere a que el Espíritu Santo, que Jesús se refiere como el consolador, es capaz de funcionar, fíjense bien, de funcionar en todos los aspectos como el mismo Cristo lo hizo. ¿Aquí alguien puede hacer lo que Cristo hizo? ¿Todo lo que hizo? Bueno, entonces aquí nos está aclarando que este Paracletos, el cual el Padre iba a enviar, el cual el Hijo iba a rogar al Padre que lo enviara, ¿y qué dijo Jesús? Les conviene que yo me vaya. Les conviene. Más adelante vamos a entender por qué. Y lo vamos a ver también en la siguiente enseñanza, en las otras dos, si Dios nos permite, acerca del Hijo. Entonces, este Paracletos, este consolador, que significa uno que ayuda, uno que consuela, uno que conforta, eso es el Espíritu Santo, mis hermanos. Un poder no te puede ayudar. Un poder no te puede decir, no estés triste, ánimo. Una persona sí te puede ayudar. Una persona sí puede llegar contigo, oye, no estés triste, ánimo. Lo mismo hace el Espíritu Santo. Funciona en todos los aspectos como el mismo Cristo lo hizo. Así como Cristo fue con Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, sí, sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Que el Señor lo estaba restaurando. Pues la misma función hace el Espíritu Santo. Restauración, liberación, pero sabemos que la principal función del Espíritu Santo, ¿cuál es? Juan 16 lo dice, convencer al hombre y a la mujer de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a ver más adelante. Bien, pasamos a la deidad del Espíritu Santo. Ya hemos hablado que el Espíritu Santo es Dios y bueno, pero es preciso que consideremos algunas pruebas evidentes acerca de esto, de donde se desprenden 4 aspectos fundamentales acerca del Espíritu Santo y la deidad del Espíritu Santo. Cuando hablamos de deidad, ¿hablamos de qué? De que también es Dios. Punto número 1, al Espíritu Santo se le da el nombre de Dios. ¿Sabías esto? En el Antiguo Testamento se habla del Espíritu Santo como de Jehová. El Espíritu como de Jehová. Lo puedes ver ahí en Isaías 61:1, yo lo voy a leer rápidamente. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Es el texto que Jesucristo leyó ahí en Lucas 4, ¿verdad? Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El Espíritu de Jehová, el Señor, el Creador, el Curios, el dueño de todo, está sobre mí. Hablando también que Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, Pedro acusa a Ananías de haber mentido al Espíritu Santo. Es una historia que ya hemos leído todos, ¿verdad? Y concluye que eso era mentirle a Dios. Hechos 5, 3 al 4, tú lo puedes ver. ¿Qué le dijo Pedro a Ananías? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? A una fuerza no se le puede mentir. A un poder tú no le puedes mentir o engañar porque es un poder. No tiene inteligencia, no tiene razonamiento. Y aquí dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses, para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Versículo 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Le dice Ananías.
no has mentido a los hombres, sino a Dios. Contundente, mis hermanos. Contundente. No hay nada más que decir aquí. El Espíritu Santo es Dios. Se le nombra como Dios. Del mismo modo, en el Nuevo Testamento se dice del Espíritu que es el Señor. Nombre que es claramente el título de Jehová, Dios, el Señor, como lo vimos en Isaías 61. Lo voy a leer rápidamente, 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. El poder de Dios trae libertad, ¿verdad? Pero es una obra que es a través del Espíritu Santo. Así como da vida, da libertad. Punto número 2, al Espíritu Santo se le asocia con Dios. En este punto, no de poca importancia, observamos que al Espíritu Santo se le asocia o vincula con el Padre y con el Hijo. Es decir, en igualdad de ser, posición y responsabilidad. Es afirmar un poquito más lo que ya vimos en la enseñanza de la Trinidad. Es decir, que son iguales en naturaleza, en posición, en responsabilidades, en todo. Esto nos habla sencillamente que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Cristo. Esta distinción significa que cada persona de la deidad desarrolla, escúchame bien, una función específica en cumplimiento de los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios son los mismos, es una sola voluntad. No hay una voluntad en el Padre, otra voluntad en el Hijo y otra voluntad en el Espíritu Santo que como que, a ver, se ponen de acuerdo, a ver, ¿qué vamos a hacer mañana? No, pues esto y esto. No, no es eso. Habla de que son iguales. El Espíritu Santo proviene del Padre. Anota ahí 1 Corintios 2:12. Porque dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Proviene, como lo veíamos en Juan, procede del Padre, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Proviene del Hijo, Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, a tu corazón y a mi corazón, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Lo confirmamos también con Romanos 8, ¿verdad? 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ah, entonces el Espíritu de Cristo es otro que no he recibido. Eso no me enseñaron, es el mismo. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, porque son la misma persona. Y por último, 1 Pedro 1:11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahí está que al Espíritu Santo se le asocia con Dios o se le asocia con Cristo, con cada una de las personas de la Trinidad. Punto número 3, los atributos de Dios se predican también en el Espíritu Santo. Esta palabra, o decir que se predican, es decir, que se proclaman, que se dicen y que son evidentes también. Porque ¿qué es lo que predicamos tú y yo? Las verdades de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto los atributos de Dios que ya vimos en clases anteriores, también son o se le predican al Espíritu Santo o se le aplican al Espíritu Santo. Únicamente voy a enumerarlos. El Espíritu Santo es eterno, así como Dios es eterno. Hebreos 9:14. El Espíritu Santo es omnipresente, pues mora en todo creyente. 1 Corintios 6:19. El Espíritu Santo es omnipotente. Salmos 33, versículo 6. El Espíritu Santo escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios, es decir, omnisciente. 1 Corintios 2:10. Tiene suprema majestad el Espíritu Santo, así como la tiene Cristo. Él da vida, Juan 6:63. Él inspira las Escrituras, ya lo platicamos, 2 de Timoteo 3:16. Él enseña, ya lo leíamos, Él los enseñará toda verdad, Juan 16:13. Él regenera, Juan 3:6, 1 Juan 3:6.
No, perdón, Juan 3:6, sí es Evangelio de Juan. Es el Espíritu de verdad y de gracia. Él es santo y se le rinde honor especialmente con este adjetivo calificativo, la santidad. Y tiene voluntad propia. 1 Corintios 12:11. Y último punto es, el Espíritu Santo puede ser blasfemado. Hemos escuchado las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Ninguna persona que no sea la deidad puede ser objeto de blasfemia. Yo no puedo ser objeto de blasfemia, mis hermanos. Puedo ser objeto de burla, al igual que tú, de crítica, de chisme, pero de blasfemia, nunca. Y con respecto al Espíritu Santo, vemos cómo en algunos pasajes el Espíritu Santo fue blasfemado al atribuirle a Satanás a las obras realizadas por él mismo a través de Cristo. En Mateo 12 lo puedes ver, Marcos 3, 20 al 30 y en Lucas 11, 14 al 23. Y esto es lo que el Señor Jesús habló como el pecado imperdonable. Por lo que si lo comparamos con el texto de Salmo 51:4, donde se nos declara que es únicamente contra Dios que pecamos, no podemos pecar hacia una fuerza. Y de aquí se desprenden los siguientes puntos que nosotros podemos, hacia el Espíritu Santo, contristarlo. Aparte de blasfemarlo, lo podemos contristar. Efesios 4:30, tú lo puedes ver ahí. Lo podemos resistir, Hechos 7:51, y podemos hacerle afrenta. Hebreos 10:29. ¿Sí están entendiendo, hermanos, o me regreso al inicio? Cualquier cosa que le haya quedado duda, va a estar ahí el video en redes, en el Facebook, para que lo pueda repasar. Si tiene alguna duda, estamos para también instruirle, mis hermanos, con mucho gusto. Vamos a hablar ahora acerca del testimonio del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Muchos hablan de que la mayoría de las referencias sobre el Espíritu Santo se encuentran únicamente en el Nuevo Testamento. Pero ya vimos que no, ¿verdad? Porque hay evidencias. Pero como lo hemos estudiado y ahora entendemos las formas en las que se manifestaba el Espíritu Santo conforme a su personalidad, podemos comprender que en el Antiguo Testamento encontramos bastantes, yo diría muchísimas evidencias, de la obra y la acción del Espíritu. No solo en la creación, como ya lo vimos, sino también en muchas otras maneras que fue manifestado el Espíritu Santo. Si observamos tanto los primeros versículos de la Biblia, Génesis 1, 2, y en los últimos versículos de las Escrituras, Apocalipsis 22, 17, existe una referencia al Espíritu Santo, lo cual podemos afirmar que es eterno y que está presente en cada mover, tanto de Dios Padre, así como del Hijo. Una persona llamada H.L. Turner declara lo siguiente: todo lo revelado acerca del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, escúcheme bien esto, dice, ya ha sido hallado en el Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que había de venir, pero solo con una excepción, y que es la palabra bautizar. Esa no la encontramos en el Antiguo Testamento. Únicamente es algo concerniente al Nuevo Testamento. El Espíritu Santo, a diferencia del Hijo encarnado, Jesucristo, es quien sufre menos cambio al pasar del Antiguo Testamento al Nuevo. ¿Y por qué es esto? Dirás. Esto es por causa de que el cumplimiento de todas sus actividades a través de las diferentes edades, es decir, del paso de los tiempos, de los siglos, y el hecho de que Él ha sido residente en el mundo a través de toda nuestra era, es decir, el Espíritu Santo siempre ha estado en el mundo. Lo vemos en el inicio de la creación, Él estuvo aquí. Su modo de esencia siempre ha sido el mismo. ¿De qué manera es el Espíritu Santo? De una manera espiritual. No tuvo un cuerpo así como lo tuvo Cristo. Y como ya lo vimos, el título con el que se conoce más comúnmente a la tercera persona de la Trinidad
la encontramos en los primeros versos de la Escritura. Ya lo vimos. Esto sin necesidad de ninguna introducción ni preparación. ¿Por qué? Porque hay mucha evidencia o porque evidentemente se dan por sentados su personalidad y su poder, lo que ya vimos. Aún a pesar de que hay muchas evidencias de todo esto, vamos a observar que en varios libros del Antiguo Testamento no hay ninguna referencia acerca del Espíritu Santo, o hacia el Espíritu Santo, o del Espíritu Santo. En cambio, Él aparece en todos los libros del Nuevo Testamento, excepto en tres. En Filemón, en la segunda epístola a Juan y en la tercera epístola de Juan. Son los únicos 3 libros en los que no aparece ninguna referencia. Y podemos decir que se menciona más frecuentemente en los escritos del apóstol Pablo que en todos los libros del Antiguo Testamento. Impresionante, ¿no? Tenemos distintos tipos de evidencias acerca del Espíritu Santo. Y aquí ya vamos a hablar de una manera más específica. El Espíritu Santo en las empresas cósmicas. Hablamos del primer capítulo de Génesis. Es el claro ejemplo de esto, ya que como lo enseñamos, vemos aplicado el poder creador de Dios, el Ruaj, en todas las cosas que Él creó. Pues no olvidemos que aquí nos referimos al Espíritu Santo como el poder activo de Dios, no fuerza activa de Dios, sino que trabajan ambos en conjunto. Es decir, que ejecuta, ¿quién? El Espíritu Santo, lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuál es la palabra que más se repite en Génesis 1? Y dijo Dios. Dios dijo, sea. Sean las cosas, o que lleguen a ser. Es lo mismo. Y es ahí cuando aquel que cubría la faz de las aguas hizo que tal mandamiento o tal pronunciación de la palabra de Dios se cumpliera, se llevara a cabo. Lo vemos en Hebreos 11:3, ¿verdad? Por la fe creemos que el universo fue constituido ¿de qué? De lo que no se veía, por la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es el Espíritu Santo ejecutó lo que Dios dijo, formó lo que Dios dijo. Todo mandamiento divino que tenga autoridad y propósito creador es ejecutado por el Espíritu Santo. Todo mandamiento divino que haya autoridad en ella, con ese mandamiento, y que tenga un propósito de crear, es ejecutado por el Espíritu Santo. Job 26:13, te lo voy a leer. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Y el Salmo 104, versículo 30 dice así: envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. De aquí pasamos a ver al Espíritu Santo de una manera más específica en asuntos gubernamentales. Tú dirás, caray, ¿cómo está eso? ¿Está sobre el peje? No, no me refiero al día de hoy, me refiero, acuérdense que estamos hablando en el Antiguo Testamento. Este punto no solamente se refiere al gobierno que por naturaleza ejerce la plenitud de la deidad sobre los hombres, porque sabemos que Dios es el dueño de toda la creación. Eso no se le quita, Él es el Padre de la creación, ya lo vimos. En el cual toma parte importante el Espíritu, sino que se extiende también al gobierno divino sobre todas las cosas. Hablamos de cosas visibles e invisibles. Una diferencia importante con relación a este punto es el contraste que hay entre las edades, o hablando de los tiempos, o las dispensaciones, como tú lo quieras llamar, de antes de la cruz y en la era del presente, o sea, hoy. Ya que en el tiempo antiguo, el Espíritu Santo descendía sobre individuos, ¿tú lo has leído en la Biblia? Aparentemente sin tomar en cuenta las cualidades personales. No así en nuestros días. El Espíritu Santo establece, como ya lo leíamos, para que more en ustedes y viva con ustedes. Es decir, que establece su morada con todos los que creen en Cristo. Eso es ahora, pero antes no era así. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios se reveló como Jehová, como el yo soy, como uno solo. Pero sabemos que actuaban ahí mismo las 3 personas de la Trinidad. Vemos también en repetidas ocasiones la frase que tan a menudo se repetía: el Espíritu de Jehová vino sobre mí.
Muchos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento lo pudieron experimentar. Pues por medio de este investimento, ellos pudieron cumplir órdenes y actuaron directamente en nombre de Dios. Hay muchos ejemplos, no hay tiempo para tomar cada uno de ellos, pero bueno, 3 puntos voy a decir. Hombres escogidos que participaron en la construcción del tabernáculo y del templo. Ahí está un ejemplo claro. Fueron investidos de la sabiduría de Dios, del ruach de Dios, del poder de Dios, por medio del Espíritu Santo para poder hacer esa obra magnífica. Las notables manifestaciones del Espíritu sobre los profetas de Dios. Ahí está otra. Cada que hablaba un profeta, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y habla, y di, y escucha. También hombres y mujeres que en el tiempo de los jueces experimentaron que el Espíritu Santo viniera sobre ellos de una manera temporal. Vemos a Débora, ¿verdad? También ahí que nos enseñaron en la reunión de mujeres. Vamos a ver 2 ejemplos nada más. Jueces 6:34. Si quieres ve y búscalo para que tengas esta referencia importante. Y no te vengan con otra verdad. Jueces capítulo 6, versículo 34. Entonces, el Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y tú puedes leer ahí en el capítulo 6 de Jueces, ¿quién fue este Gedeón? Y ahí vámonos al Jueces capítulo 14, uno más conocido, que a los niños les gusta la historia, ¿verdad? Jueces 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Y para qué? Nomás por nomás, dice, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Con qué lo hizo? Con sus manos. Evidentemente era algo sobrenatural que estaba haciendo y que estaba sucediendo ahí. Mas sabemos que el Espíritu Santo venía sobre ellos y se iba. No había una posesión, no había una morada del Espíritu Santo ahí todavía. No es, sino que hasta en el Nuevo Testamento, que es lo que viene a continuación, es lo que vamos a ver. Y es evidente, por lo que hemos visto, que la plena, hablando de la completa manifestación de su personalidad y de su deidad, hablando de la completa indicación de su posición de ser igual a Dios, y que por la revelación de las Escrituras comprendemos de una manera específica y objetiva que todas las obras del Espíritu Santo se nos declaran en el Nuevo Testamento. Y esto debe ser algo de suma importancia para nosotros, mis hermanos, que tanto el Espíritu Santo que nos es revelado en el Nuevo Testamento es el que aparece de forma completa en el Antiguo Testamento. Es decir, es el mismo. No pienses, o si te llega alguien con un pensamiento, no, es que el Espíritu de Jehová era uno en el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo de ahora es otro. No, es el mismo. Así como Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, esa expresión de eternidad se le aplica al Espíritu Santo también. ¿Por qué? Porque coexisten. Sabemos que la venida del Espíritu Santo a este mundo, o más bien la manifestación ya real y verdadera, fue a través de una promesa. ¿Cuántos saben esto? ¿Quién dio esa promesa? Jesucristo y el Padre. Tanto el Padre como el Hijo dieron esa promesa. Ya lo leímos, Juan 14:26 y Juan 16:7. Tú lo puedes leer ahí. ¿Y esta manifestación se da cuándo? ¿Ayer? No, ¿verdad? Ya se dio en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, Hechos 2. Ahí surgen 2 conceptos importantes, pero que no se contraponen. Pudiera parecer contradictorio que el Padre y el Hijo dijeran que enviarían al Espíritu Santo al mundo, porque eso fue lo que dijeron, ¿verdad?
les conviene que yo me vaya para que el Padre les envíe a un consolador y yo rogaré al Padre para que les envíe. Y bueno, como diciendo, no, pues el Espíritu Santo no está aquí. Pero Él ya estaba en el mundo. ¿Por qué? Porque desde la creación está, desde Génesis 1. Esto es totalmente cierto. Mas la respuesta a esto está oculta en la distinción que hay entre la omnipresencia del Espíritu Santo, que fue el modo de la presencia del Espíritu antes de Pentecostés, es decir, la presencia del Espíritu Santo ahí estaba. Que no se manifestara era diferente. Pero sabemos que cuando Jesús vino y se bautizó, ¿qué hubo? La manifestación visible, que decía la profecía, al que veas descender el Espíritu Santo como paloma, Él es el Cristo, Él es el Mesías prometido. Entonces hubo una manifestación ahí, pero solamente hacia Jesucristo, puntual y explícita y directa. Pero después de Pentecostés, hablando de la comparación de la omnisciencia, después viene una residencia, no como la que nos espera en el cielo, no. Que es como el modo de su presencia en el mundo o en los creyentes después de Pentecostés. Ya el Espíritu Santo siempre estuvo, pero ahora reside en cada creyente. Es decir, mora, vive y está en cada uno de nosotros. Amén. Y aquí se desprenden bastantes puntos más, pero vamos a ver 5 puntos hablando del Espíritu Santo en este tiempo. Porque el Espíritu Santo sigue vigente, ¿cuántos lo creen? Tristemente la doctrina bautista enseña que los milagros cesaron. Los milagros fueron únicamente para el tiempo de los hechos. Pero ¿cuántos saben que el libro de los hechos no tiene final? Entonces, muchos le llaman al libro de los hechos del Espíritu Santo. Y se sigue escribiendo los hechos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hacia nuestras vidas, mis hermanos. Y hacia los que nos rodean. Entonces, el Espíritu Santo en este tiempo actual, pleno siglo XXI. Sabemos que el Espíritu Santo sigue obrando y seguirá obrando en las vidas de miles y miles de hombres y mujeres que siguen o seguimos viviendo en este mundo. Tanto en quienes conocemos el Evangelio, como tú y como yo, en quien ha operado esa salvación, esa vida espiritual, tanto en quienes aún no lo conocen, o en quienes no han escuchado del Evangelio, porque todavía hay mucha gente que no ha escuchado del Evangelio. Sabemos que, así como en el libro de los jueces, ya hoy se levantó una generación que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque los padres, ahora sí que sabemos que todo es parte del propósito de Dios. Los jóvenes de antes crecieron sin Dios, o crecían con Dios, pero decidían rechazar a Dios. Se casan, tienen hijos, no hay Dios en sus casas, por lo tanto los hijos no conocen a Dios. Tú les dices, oye, ¿conoces a Dios? No sé quién es. ¿Conoces a Jesús? No. Pues mucho menos al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, se ha levantado una generación hoy en día, mis hermanos, que no conoce a Dios ni sus obras y piensan que venimos del chango. Entonces, es algo trágico, mis hermanos, pero tenemos que seguir trabajando nosotros en dar ese testimonio para que viendo nuestro testimonio digan, oye, ¿y por qué tú eres diferente? Bueno, es que mira, la palabra de Dios me enseña eso. Bueno, es parte de nuestro trabajo. Entonces, el ministerio o el trabajo que el Espíritu Santo tiene hoy en día fue claramente marcado por mismo Jesús. Acompáñame a Juan 16, que ya lo veníamos mencionando. El ministerio o el trabajo que el Espíritu Santo desempeña hoy en día y desde el día que fue manifestado, hablando del día de Pentecostés, fue claramente marcado por mismo Jesucristo. Juan 16, versículo 7. Pero yo les digo la verdad. Jesús no miente, ¿verdad? Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces dice Jesús, yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo. Un poder no puede convencer, mis hermanos. Volvemos al mismo punto. Es importante que lo tengamos en cuenta. Porque vamos a toparnos con testigos de Jehová. Vamos a toparnos con gente que va a querer derribar las enseñanzas de la palabra de Dios. Es importante que estemos bien fundamentados. Oye, es que no, el Espíritu Santo es un poder, es una fuerza. No, 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 no. Fíjate quién lo envió. Fíjate quién dio la promesa del Espíritu Santo. No, pero es que, bueno, es que tu Biblia está cambiada. Está adulterada, exactamente. Te invito a que la leas una versión original. Agárrate la Septuaginta, la del Oso, alguna que tenga veracidad. Entonces dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y vámonos al versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, la persona del Espíritu Santo, la cual convence, ¿qué va a hacer? Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ya nos lo dijo en 1 Timoteo 4:1. Se levantarán espíritus engañadores, doctrinas de demonios, falsos profetas, falsos cristos. Ya habló el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos habla, es para hablarnos lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque ya no nos va a enseñar nada más. Porque ya todo está aquí revelado, mis hermanos. El Espíritu Santo nos va a dar alumbramiento, eso sí, para que puedas comprender la palabra. Pero ya nuevas revelaciones ya no hay. ¿Por qué? Porque así empezaron los mormones, ¿verdad? Es que el ángel se me apareció. Bueno, ¿y qué no leíste Gálatas, Dios mío? Como si estuviera ciego aquel José Smith, ¿verdad? Es que el ángel me dijo que un nuevo evangelio y que este sí era el chido y que este sí era el bueno. Bueno, ya sabemos lo que muchos creen, muchos de ellos creen, están totalmente errados. Y bueno, como segundo punto, el día de Pentecostés es cuando se cumple esta promesa dada por Jesucristo después de ascender a los cielos, en la que el propósito de ese momento era, recibiréis, ¿qué? Poder. No recibiréis un poder, recibiréis poder cuando haya venido, ¿quién? Esa persona, no esa fuerza. Cuando haya venido sobre vosotros o sobre ustedes, ¿quién? La persona del Espíritu Santo. Hechos 1:8, y lo puedes ver. Siguiente punto, el Espíritu Santo habita en la iglesia como en un templo. Donde ese templo, ¿quién es? ¿Es el lugar? ¿Son las paredes? No, somos nosotros, somos cada uno de nosotros los creyentes, nacidos de nuevo, evidentemente. Sabemos que dentro de la iglesia cristiana viene gente o nos visita gente que no es nacida de nuevo. Pero bueno, sabemos que ellos, así como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario, de cierto te digo, que todo aquel que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Y que no naciere de qué? Del agua y del Espíritu. El agua significa la palabra. ¿Por cómo una persona va a creer o cómo una persona va a tener fe? A través de la palabra de Dios. Pero también por la obra del Espíritu Santo, que es convencer. Entonces, esto de que el Espíritu Santo habita en su iglesia como en un templo, donde los templos somos nosotros, los puedes ver ahí en Efesios 2:2 y en 1 Corintios 3:16. El Espíritu Santo imparte dones espirituales a los cristianos como Él quiere y a quien Él quiere. Como decía anteriormente, ¿alguien le dijo al Espíritu Santo cómo impartir los dones? ¿Cómo hacer la creación? ¿No, verdad? ¿Con qué? Con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Lo vemos ahí en Efesios 4:12 y en 1 Corintios 12:1-11. Y el último punto, la presencia del Espíritu Santo es la que guía a todos los siervos y obreros del Señor, sean maestros, pastores, evangelistas o profetas, para enviarles a predicar a los lugares que han de ir, a predicar la palabra. Entonces, una fuerza no te va a guiar.
Hay una película, ¿verdad?, que dice, guíate por la fuerza, o la fuerza esté contigo. Es totalmente cosa del mundo. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo es quien nos va a guiar. Señor, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Mi trabajo, me dijeron esto, mi familia, una situación difícil. Bueno, pídele al Señor que por medio de su Espíritu Santo te guíe. Es algo que nosotros podemos hacer hoy en día, mis hermanos. Y hay muchas más cosas y muchas más verdades que están escritas en la palabra de Dios. Ya va a ser responsabilidad de cada uno de nosotros, mis hermanos, en nuestras casas, en nuestros hogares, seguir ahondando más en el tema acerca de la obra del Espíritu Santo hoy en día en la iglesia. ¿Por qué? Porque es el Consolador, es el que se quedó en vez de Cristo. ¿Y qué es? El Paracletos, el que funciona igual, o el que hace lo mismo y que tiene la misma capacidad, el mismo poder, la misma esencia de Dios el Padre y Dios el Hijo. Amén, mis hermanos. Bien, pongámonos de pie para concluir esta enseñanza y démosle gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Te invito a que cierres tus ojos. Padre, gracias te damos en esta noche porque tú has hablado a nuestras vidas, has hablado a nuestros corazones, Señor, y tu Espíritu Santo nos ha convencido quién eres tú y nos ha manifestado y nos ha revelado quién eres tú, Jesús. Eres el camino, la verdad y la vida. Y también nos ha mostrado que nadie puede ir al Padre si no es a través de ti, Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú nos has enviado al Consolador, aquel que va a morar con nosotros y va a estar con nosotros. El que nos va a enseñar, el que nos va a guiar, el que nos va a ayudar a poder correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos ayuda a creer siempre la verdad y desechar la mentira, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pues hay mucho que aprender, hay mucho que estudiar, pero bueno, cada día es una oportunidad para aprender más y conocer más del Señor. Y cuando conocemos más del Señor, mis hermanos, no nos hacemos más grandes, nos hacemos más chiquitos. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo cuán inmenso es nuestro Dios. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos, estamos despedidos, que pasen buenas noches.